Bueno, estamos de regreso. Pasamos ahora a este tema que ha escalado en los últimos días, el pleito entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el gobierno federal. Como todos los martes está con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y Andrés Antonio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches, pues esto señores. efectivamente ha ido escalando y bueno, ¿qué decir al respecto? ¿Por qué no empezamos contigo, Andrés? Supongo que a ti te convence la explicación de la Secretaría de Hacienda. Pues es que es bastante clara y bastante... Clara, bueno. Clarísima. A ver, bueno. Estamos hablando de Javier Corral. Todos conocemos a lo que es, cómo es Javier Corral, ¿no? De melodramático. A ver, nada más para resumir. Javier Corral dice que el gobierno federal no le está dando suficiente dinero, que lo está ahorcando, que no tiene suficiente dinero para hacer los pagos de los aguinaldos, etcétera, etcétera. Que ya había un convenio de 700 millones de pesos que Hacienda no cumplió. Pero a ver, ahí te van los hechos. Uno, en el 2017, año donde estuvo Corral de Gober todo el año, el Estado recibió un poquito más de 43 mil millones de pesos cuando el Congreso había aprobado 41. Entonces ya recibió 2 mil millones de pesos arriba de su presupuesto. Entonces, de que el gobierno no lo está ahorcando, le está quitando dinero o algo así, simplemente recibió más. Este año en el presupuesto aprobado va a recibir más dinero que el año pasado. Es decir, el dinero que está recibiendo Corral es más grande que el dinero que recibió el gobierno de Duarte en su último año de gobierno. El 2017 fue más grande que el 16 y el 18 va a ser más grande que el 17. Dos, se firmaron unos convenios que muchos estados firman convenios con el gobierno, que son convenios extraordinarios cuando el gobierno tiene excedentes, que son reglas ya establecidas en el PEF de cuándo se pueden hacer, cómo se pueden hacer. Y todos los convenios, y son públicos, tienen una cláusula que dice: este convenio solo se podrá ejercer si hay dinero. Si no hay dinero al fin de año, pues no voy a sacar dinero de algún lugar donde no tengo. Chihuahua fue un estado que tenía un convenio extraordinario que no se le dio porque no había dinero. Y ahí están las cuentas. Tlaxcala tampoco se le dio dinero, estado priista, que tenía un convenio extraordinario. Zacatecas tenía un convenio extraordinario, tampoco se cumplió porque tampoco había lana, es un estado priista. Entonces, convertir el problema que claramente está teniendo Javier Corral con las finanzas de su estado en un rollo de victimización que es lo que hace y lo ha hecho Corral toda su carrera política, de pobre de mí, este problema no es mi culpa, es culpa de alguien más. Simplemente en los hechos no existe. Ahora, él está argumentando que lo están castigando por el tema de la investigación del presunto desvío de dinero público a las campañas del PRI en Chihuahua. Pero ¿cómo castigas dando más dinero que...? No, en este convenio de los 700 millones. Es que tenemos que separar, y yo creo que sería muy importante para el público entender que, o saber que hay distintas fuentes de recursos para los estados. Hay unas fuentes de recursos para los estados que están perfectamente definidas en la ley. Sí. Y la forma, tanto el monto a distribuir como el porcentaje que va a cada entidad está bien definido mediante una fórmula en algunos casos. En algunos casos inclusive es un número absoluto. El grueso de los recursos está en esos fondos. Sí. Por esa vía es que le tocaron 2 mil millones de pesos extras. Ahora, eso no es que Hacienda se los dio graciosamente a Chihuahua o a Javier Corral, sino que le corresponden, porque así está la distribución de recursos entre las entidades y la federación. Así. Entonces, es cierto lo que dice Andrés, tuvo más dinero, en ese sentido quizá es incorrecto plantear que no tiene dinero, debería tener para pagar lo que tenía que haber pagado, claro. Pero no es una concesión graciosa de Hacienda, es decir, le corresponden por ley, correcto. Tenía que ejercerlos y los ejerció. Perfecto. Sí. Correcto. Ahora, hay otro fondo, un ramo, el ramo 23, cuyos recursos no todos están perfectamente etiquetados y perfectamente definidos, como sí los están en este otro fondo que mencioné antes. Esos recursos son a los que se refiere Corral y tiene en ese sentido razón el gobernador Corral en decir que habían firmado un convenio
para el fortalecimiento financiero de Chihuahua, que le correspondían 700 millones y que no se los entregaron. Ahora, lo que no es obvio es si es un castigo de Hacienda. Las fechas es importante. Castigo, otra vez, repito, por el tema de la investigación de un presunto desvío de 200 y tantos millones de pesos que habrían ido de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua en la época de César Duarte. De ahí se le habrían pagado a empresas fantasmas y de ahí ese dinero presuntamente se habría ido a financiar campañas del PRI. Así es. Y en ese sentido cobra lógica el argumento de Javier Corral. ¿Por qué razón? El 14 de diciembre se firma el convenio de fortalecimiento financiero. Es decir, la idea de que no había recursos para fin de año, pues es poco razonable, considerando que firmaron el acuerdo al fin de año. Entonces, ya Hacienda tendría que haber sabido si le iba a alcanzar para pagar eso o no. Entonces, sería absurdo que Hacienda hubiese firmado un convenio sin garantizar que iba a tener los recursos para pagarlos. Ahora, la detención de un alto funcionario priista y del gobierno de César Duarte y un operador político muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, ocurre unos días después de la firma del convenio. Sí. Entonces, digamos, esa secuencia de eventos le da cierta posibilidad de que en efecto haya ocurrido lo que dice Corral. Es decir, que firmaron el convenio, procede a detener a un destacado político del PRI y a partir de eso piensa que pudo haber sido castigado. Si es cierto o no, tendrá que dilucidarlo alguna investigación si es que ocurre. Pero lo cierto es que hay elementos para sospechar que eso pasó. Que hay otras entidades, pues la pregunta es, ¿por qué Hacienda puede firmar esos convenios y luego decir que no hay dinero? Y yo creo que ese es el tema para mí de fondo, la discrecionalidad de esos recursos que le permiten a Hacienda estar haciendo estos acuerdos a final del año con los gobernadores, premiar y castigar a algunos, como de hecho ocurrió. La única cosa es que a lo mejor ya había ocurrido en el pasado, pero no lo sabíamos. Ahora lo sabemos porque el castigo fue, si es que es el caso, de tal magnitud que le va a impedir o va a poner en predicamentos financieros importantes a una entidad como Chihuahua. Entonces, sí es lamentable, en todo caso, que haya esta discrecionalidad que le permite a un funcionario público, como es el secretario de Hacienda, tomar estas decisiones en perjuicio, pues sí, del gobierno de Chihuahua, ahora, de Corral, pero de la gente de Chihuahua también. Ahora tú, Andrés, nos estás dando la explicación de que no hubo dinero y, pues, o sea, firmamos el convenio, pero no hubo dinero. Pero la Secretaría de Hacienda ha dado varias explicaciones. Yo, por lo menos, he escuchado dos. Una, un tuit del secretario que dijo, pues, es que no teníamos el número de cuenta, o creo que... Sí. Eso referente a un convenio específico. Y luego, la más importante del subsecretario Mesmacher, que dijo, es que el instrumento con el que se hizo este convenio está de alguna manera cuestionado por la demanda esta otra de César Duarte, etcétera. No. A ver, entonces, ahí te va. Creo que no ha sido claro la Secretaría de Hacienda. Quizá pudo haber sido más claro. Sí. Pero dos cosas. Uno, si Corral tiene problemas o tuvo problemas para cerrar el 2017, algo está mal con su trabajo, porque como bien mencionó Gerardo, mencioné yo, por la fórmula. Sí, dinero tenía. Claro. Dinero tuvo más de lo que le dijeron al principio de año que iba a tener. Entonces, si tuvo problemas para pagar aguinaldos, entonces tiene que hacer mejor su chamba. Tema administrativo. Claro. Segundo, se está agarrando de las fechas que menciona Gerardo, se está agarrando para armar este tipo de complot para victimizarse y poder lavarse las manos de la forma que maneja mal su Estado. Pero la realidad es muy sencilla. Primero, en cuanto a que se firma este convenio muy tarde en el año y después no se cumple porque no hay los recursos, es porque diciembre en Hacienda es, y me ha tocado cuando estuve en el gobierno, es una pesadilla para la Secretaría porque están viendo cuántos subejercicios hay en diferentes estados, en diferentes programas, en diferentes dependencias. Esta secretaría tenía 1,000 millones, cuánto se gastó, y las secretarías van gastando a un ritmo que va más acelerado durante el año por el proceso administrativo. Entonces, Hacienda no tiene una idea muy clara de cuánto dinero le va a quedar hasta el mero final. Inclusive estuvieron, por lo que dijeron en su conferencia de prensa, estuvieron hablando con Chihuahua el 27, el 28 de diciembre. O sea, están trabajando en esos días, cuadrando todas las cifras de todos los diferentes programas y todos los diferentes programas de gasto. Segundo, a lo que te refieres,
Leo, es que hubo 4 convenios diferentes. El más importante en cuanto a monto es el de 700, que no se dio por la falta de recursos. En total, entre los 4 es, no sé, 900, 1,000 millones de pesos. Uno se dio. Otro se dio, pero adivina qué, el gobierno del estado de Chihuahua mandó mal su número de cuenta, le mandaron el dinero a la cuenta, el banco rebotó. Básicamente es como rebotar, le regresaron el dinero. Entonces, de los 4, uno se cumplió y se pagó, otro se cumplió, mandaron la lana y se regresó, y los otros 2, por insuficiencia presupuestal, no se cumplieron. Ahora, lo que está pasando ahora en este año es que Javier Corral ha dicho que va a interponer una demanda y va a armar todo un tinglado. Y pues eso, obviamente, cualquier proceso legal, como ustedes saben, pues congela y paraliza todo hasta que se resuelva la controversia. Y por eso lo que están diciendo es, bueno, pues hasta que nos diga qué onda la Corte no podemos hacer nada. Sí, pero esa explicación la verdad es que yo no me la compro. Es decir, la verdad es que sí, la respuesta de Hacienda en ese aspecto me parece insuficiente y confusa y sospechosa. O sea, cuestionar el instrumento porque está un gobernador cuestionando el uso de estos recursos en otra administración, me parece simplemente ahí sí un aparente ejercicio, digamos, de revancha política de parte de Hacienda. ¿En qué va a acabar esto, Gerardo? Bueno, ya no se lo van a dar. Los 700 millones ya los tienen que dar no los va a recibir Corral, porque ya se acabó el ejercicio presupuestal de ese año. Así es. Entonces, ya no los va, si tiene problemas financieros en Chihuahua para cerrar, que no debería tenerlos, no solo porque recibió los 2,000 millones de pesos extras, sino que si el 14 de diciembre no tienes para pagar el aguinaldo, es que tienes un problema de caja administrativo. Y puedes salir a pedir préstamos de corto plazo. Tendría que salir a hacer eso. Entonces, entiendo que va a tener que salir a hacer eso. Que eso es lo que va a hacer. Me parece bien que esté litigando el hecho del instrumento, y me parece muy mal que Hacienda, en ese sentido, esté amenazando de alguna manera con que si está siendo controvertido este tema, va a suspender el flujo de esos recursos, porque se los puede dar por el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es el convenio que acordaron, o por otras vías. Y me parece que en ese sentido sí percibo, me parece, en las declaraciones un tanto más agresivas que surgieron en un comunicado del fin de semana, sí me parece que hay un cierto tono, digamos, de revancha y de molestia de parte de Hacienda para con el gobernador Corral. Pero insisto, yo creo que también el gobernador Corral tiene alguna responsabilidad en términos del manejo administrativo y financiero de su estado. Año electoral al fin y al cabo. Es eso. Mira, estas cosas. Y lo que deberíamos buscar seriamente es acabar con la discrecionalidad de Hacienda. Sí, eso es lo que pero si ves a Javier Corral, su historia se pelea todos los años, no tiene que ser años electorales. Siempre se anda peleando hasta con su propia sombra. Así que no me sorprende lo más mínimo. Gracias, Andrés. Gracias, Gerardo. Gracias a usted. Muy buenas noches.